Cuando hablamos de crímenes seriales, seguramente viene a nuestro cerebro varias imágenes de asesinos seriales. En mi libro La mente del depredador, por ejemplo, escribo, analizo al menos 4 de ellos, todos colombianos. Pero también tenemos agresores sexuales seriales. Y en un capítulo anterior, que ustedes pueden recordar o pueden revisar, de este que es su podcast, Operación Crimen, me referí a uno que no tenía rostro, que no tenía identidad, que no sabíamos quién era ese agresor serial y que con una valiente investigadora del CTI en Cundinamarca logramos identificar, y posteriormente ella, a través de todas las labores propias de la policía judicial, logra identificar y capturar. Pero vamos a hablar de otro delito serial que, aunque no genera unas víctimas que pueden salir en la noticia del momento, eh, que les puede generar heridas físicas, pues sí, muchas heridas emocionales, económicas. Estoy hablando del estafador serial. Y si tuviera que hacer un libro o escribir un libro sobre estafadores seriales, lo titularía así: Estafadores seriales, la mente del impostor. Porque eso es lo que son, unos camaleones, muchos de ellos con trajes costosos. Y para que hablemos tal vez de uno de los más grandes estafadores a nivel mundial, que para vergüenza nuestra es colombiano, voy a ponerles en su mente, en su cerebro, la escena. Imaginen un joven de apenas 16 años, un adolescente, que logra cruzar unos filtros de seguridad en un aeropuerto en el Valle del Cauca, Colombia, y esconderse en el tren de fuselaje de un avión de carga, un avión que iba con dirección a los Estados Unidos, concretamente al aeropuerto de Miami. Este joven logra soportar un poco más de 4 horas con bajas temperaturas, con algo de hipoxia, llega, sobrevive, que es lo que logran hacer pocos polizones, como en esa época se les decía. Estoy hablando del año 1993, para que nos pongamos en contexto. Eh, Tal vez muchos de ustedes no habían nacido para esa época, algunos otros sí, algunos otros éramos pues mucho más jóvenes, pero yo recuerdo particularmente esa noticia porque fue una noticia nacional. Un joven que llega algo moribundo a ese aeropuerto, en este avión de carga, escondido. Eh, Le dan los primeros auxilios y cuando él ya puede contar su historia, dice algo como lo siguiente: que no tenía 16, sino 13 años, que era huérfano, que había quedado al cuidado de unos familiares que lo maltrataban, que cometían una cantidad de vejámenes contra él, y que esa había sido la razón por la cual había huido de Colombia y había llegado en esas circunstancias a los Estados Unidos. Se hizo llamar inicialmente Guillermo Rosales. Generó tal impacto en los Estados Unidos y obviamente aquí en Colombia. En esa época las noticias no eran tan en tiempo real como ahora, ni tan viralizadas. Pero como se supo primero en los Estados Unidos, pues allá logró ablandar el corazón de algunos ciudadanos estadounidenses,
una familia en Texas que le dio una donación importante para su manutención, otra familia que lo acogió en su casa, en fin. El muchacho ya se había asegurado aparentemente un futuro en los Estados Unidos a través de algo que posteriormente las autoridades de los Estados Unidos, las autoridades de migración, descubrieron que era una mentira, una farsa. Primero, no tenía 13 años, sino 16, casi 17. Segundo, no se llamaba Guillermo Rosales, sino Juan Carlos Guzmán Betancur. Tercero, entre otras, no había sufrido ninguna violencia ni física, ni psicológica, ni sexual. Sus padres vivían en una región llamada Roldanillo, en el Valle del Cauca. Cuando todo eso se descubre, lo deportan nuevamente a Colombia, eh, pero él, en un gesto de no arrepentimiento, lo que hace un tiempo después es volver a viajar a los Estados Unidos, esta vez no escondido en el tren de aterrizaje de un avión de carga, sino que lo hace de manera ilegal a través de la frontera con México. Ya se instala en los Estados Unidos, aprende inglés, tiene una gran facilidad para los idiomas. Ya no era un menor de edad cuando él cruza ilegalmente la frontera de los Estados Unidos, ya tenía la mayoría de edad. Aprende con gran facilidad el idioma, estamos hablando de un joven que mide más o menos 1,85 de estatura, de una buena presencia que supo aprovechar junto con el aprendizaje del inglés. Empieza a comprar trajes de marca y encuentra un nicho muy particular para su escalada criminal. Y ese nicho eran hoteles, en especial hoteles de lujo. Quienes conocen Las Vegas sabemos que Las Vegas, su atractivo no son los casinos, son los hoteles que tienen esos grandes casinos, que tienen algún tipo de ambiente atractivo, con gente de mucho dinero. Y ese fue el nicho que escogió inicialmente Juan Carlos Guzmán Betancur para cometer sus delitos. ¿Cómo lo hacía? Utilizaba una muy buena vestimenta, un muy buen acento, iba a alguno de estos hoteles, en el lobby o en algún área social, perfilaba a sus víctimas, huéspedes del hotel, sabía el número de habitación, los perfilaba de manera conductual por lo que pedían, si era algo costoso, por la manera en que vestían, por los aditamentos que llevaba, reloj, joyas, en fin. Y una vez sabía de qué habitación era, subía a esa habitación, buscaba de pronto a la empleada, a la mucama del piso, le decía algo como que había perdido su tarjeta, su llave de ingreso, no la encontraba, la mucama le abría, con la disculpa de que se le había quedado adentro. Una vez le abría, él era muy generoso en dar alguna propina. Ingresaba a la habitación, tomaba lo de valor. Cuando había cajas fuertes y estaban cerradas y él presumía que había elementos de valor, utilizaba otra estrategia y era, se quitaba la ropa, se colocaba la bata con la insignia, el escudo, el logo, el nombre de ese hotel lujoso, podía inclusive tener el descaro de darse un baño, colocarse la bata, llamar
al lobby de seguridad, decir que había olvidado la clave y que en los intentos que hizo trabó la caja fuerte, que por favor subiera a alguien de seguridad para que le ayudara a destrabarla. Una vez llegaba el funcionario de seguridad, pues no notaba nada extraño, encontraba a un hombre joven con la bata del hotel, ingresaba, desactivaba la clave, él de igual manera le daba una generosa propina, tomaba todo lo que había en la caja fuerte, joyas, dinero, pasaportes, era un adicto, por decirlo de esa forma, a hurtar pasaportes, y ya van a entender por qué, y huía. Esto lo hace en Estados Unidos, cruza la frontera a Canadá, en Canadá se instala también, no solamente domina ya muy bien el inglés, sino adivinen qué otro idioma aprende. Exactamente, francés. Comete también con ese estilo y modus operandi. Recordemos que los modus operandi se van perfeccionando, pero era dentro de la escalada el que prefería. Viaja a Europa y en Europa llega a París, ya con el dominio de su francés. Allá empieza a cometer estos fraudes, estas estafas, con ese uso del engaño en otros hoteles también lujosos, no solamente en París, en Alemania, en Londres, donde inclusive llegó a ser capturado y fue puesto a disposición, condenado por estafa, hurto y otras cosas que inclusive él alegaba. ¿Sí? A mí me llama la atención que en la única entrevista que ustedes pueden encontrar de él, porque él no dio sino una única entrevista a un periodista llamado Andrés Pachón, que le siguió el rastro durante muchos años y que hace más o menos unos 10, 12 años tuve incluso yo la oportunidad de leer un libro sobre Juan Carlos de Guzmán Betancourt llamado Alias. Y allí precisamente el periodista, en todas las horas que tuvo de entrevista con él, Juan Carlos Guzmán Betancourt lograba revelarle algunos aspectos de su método, de cómo se pudo librar de la justicia muchas veces, de cómo inclusive en algunas ocasiones no lograba en algunos países siquiera que le hicieran o que le pudieran hacer una imputación. Él decía algo como lo siguiente, eh, al comienzo de la entrevista me llama la atención porque él dice, le pregunta al periodista, ¿por qué quiere hablar hoy si usted nunca ha hablado a los medios? Y dice, porque quiero que la gente entienda que yo no soy un monstruo. Fíjense la distorsión cognitiva. Esto es muy propio de los agresores, es muy propio de los criminales. Y en esa, o alimentando esa distorsión cognitiva, pues él le narra al periodista, y él también lo pone en el libro de Alias, cómo en varios países no lo pudieron imputar porque él decía, yo no habría ilegalmente la habitación, me la abría la mucama. O sea, yo jamás forcé una chapa, una cerradura para allanar indebidamente un lugar. Me lo abría la mucama. La caja fuerte yo nunca la violenté. No hice nada para dañar una caja fuerte, para sacar el contenido de manera ilícita. Venía un empleado del hotel y me abría la caja fuerte. Entonces fíjense cómo en esa distorsión cognitiva de él y en esa astucia, yo no la llamo inteligencia, ¿sí? Yo sé que algunos de ustedes inclusive a veces lo comentan en algunos de los capítulos cuando trato temas similares, que estos individuos de tipo serial son inteligentes. No, son astutos, que es diferente. Quien es inteligente y en especial quienes conservamos la inteligencia emocional,
pues no optaríamos por el crimen, no optaríamos por el delito. En primer lugar, porque tenemos conciencia de que eso hace daño. En segundo lugar, pues que también tenemos conciencia de que moralmente no está bien y de que tenemos talentos para lograr lo que queremos lograr sin quitarle nada a nadie, sin engañarlo, sin manipularlo. Pero quien no conserva esa inteligencia emocional y tiene astucia, esa capacidad para leer al otro, para dentro de una de las funciones que tenemos en nuestros lóbulos frontales y que empezamos a desarrollar desde pequeños precisamente en esa formación de la corteza cerebral, de la corteza prefrontal en especial, de nuestro cerebro, que se denomina teoría de la mente, se puede aprovechar. Entonces son sujetos que en teoría de la mente pueden predecir comportamientos, leer muy bien a la víctima y por eso aprovecharse de ella o de él a través del engaño, a través del timo, a través de promesas que no se cumplen, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente a su mente puede estar llegando situaciones donde usted ha conocido a algún estafador que así no sea serial, muchos incursionan en lo serial, pues tiene precisamente esas características, llámelas psicopáticas, llámelas maquiavélicas, llámelas del narcisista, como quiera. Pero el común denominador es su falta de empatía, la capacidad impresionante que tiene para mentir y por lo mismo para manipular. Y todas estas capacidades, toda esa astucia, precisamente la tenía Juan Carlos Guzmán Betancor. Aprende 7 idiomas, manejaba casi que a la perfección inglés, francés, alemán, portugués y algunos dialectos. En esa misma entrevista me causaba curiosidad cómo podía hablar con acento mexicano, casi que indistinguible de que fuera un colombiano hablando mexicano o con acento español, indistinguible de que fuera un colombiano hablando como un español. Todo precisamente para utilizar la máscara del engaño. Fue capturado en el Reino Unido, estuvo allí unos meses, condenado, en una cárcel de mediana baja seguridad. Se gana la confianza del personal de esa cárcel, de ese centro penitenciario, si mal no recuerdo, se llamaba Stanford o algo así similar. Precisamente por ser políglota, busca que lo asignen a la biblioteca de la prisión. Y en la biblioteca hace un estudio de seguridad estructural, es decir, observa estructuralmente qué debilidades había y aprovecha para escapar. Una vez se fuga de esa prisión de mediana y baja seguridad, se emite una circular de Interpol que después, años después, lo ubica con una identidad falsa porque llegó a tener más de 40 alias, muchos de ellos conseguidos precisamente con los pasaportes que se hurtaba. Es capturado en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Allí cumple una condena muy corta, muestra muy buen comportamiento, situación que hace que baje su condena, sale, le da esa entrevista al periodista colombiano que se había obsesionado con él y con su historia precisamente porque era
casi que incomparable con los grandes estafadores a nivel mundial, casi que solo comparado con aquel que inspiró una película ya de hace algunos años llamada Atrápame si puedes, que, que protagoniza un actor muy conocido. Además, si tienen la oportunidad de verla, magnífico. Sobre Frank Abagnale, Frank Abagnale Jr. en los Estados Unidos, que a diferencia de Juan Carlos Guzmán Betancourt, quien hacía su plantación de huéspedes en hoteles de lujo, que tenía más de 10 identidades absolutamente documentadas, que era un políglota autodidacta, que llegó a manejar hasta 7 idiomas, que logró fugarse no de una, sino por lo menos de 2 prisiones, la última de ellas documentada hacia el año 2006 en Irlanda. Pues Frank era un falsificador de cheques a quien se le atribuye más de 2.5 millones de dólares en estafas, que también usaba, fíjense, en su modus operandi la suplantación, y no solamente la suplantación como piloto, ¿sí?, que es la que se ve en la película de Atrápame si puedes, sino también suplantación como médico, como abogado, como profesor universitario. Y estos logros criminales, al igual que Juan Carlos Guzmán Betancourt, pues los hizo antes de los 21 años, es decir, fueron individuos que comenzaron una carrera y una escalada criminal muy jóvenes. Si habláramos un poco de esas características de personalidad, es decir, si ustedes me pidieran hacer una caracterología de estos dos grandes estafadores a nivel mundial, pues yo podría inferir una adaptabilidad camaleónica en ambos, eh, un encanto interpersonal, pero es un encanto y una locuacidad superficial, no es real, la utilizan precisamente para captar a la víctima. Y piénsenlo ustedes, quienes por una u otra razón han sido víctimas de algún estafador. Incluso dentro de los estafadores, déjenme decirles que hay muchos estafadores emocionales, es decir, hombres o mujeres que engañan otros hombres o mujeres, que los enamoran o las enamoran falsamente para obtener algún beneficio de tipo económico y después hacer algo que hoy día llaman ghosting, y es desaparecerse. Bastante precocidad cognitiva, es decir, saben utilizar esa capacidad mental, fascinación por el estatus, por los símbolos de autoridad, una necesidad también de validación desde ese rasgo narcisista, de creerse en superiores por esa gran habilidad que tienen precisamente de engañar, que en su historia pueden compartir elementos en común, ¿sí? En el caso de Guzmán Betancourt, que no hubiera de manera abierta unos reportes o unos antecedentes de agresión física o de negligencia en el cuidado, es decir, de abandono emocional, físico del muchacho, pues no significa que no los hubiera. Tiene que haber algún caldo de cultivo ahí que precisamente favorezca que un joven opte por utilizar el engaño, la mentira, la manipulación para obtener beneficio personal. Hoy día no sabemos dónde se encuentra Juan Carlos Guzmán Betancourt, no sabemos qué identidad tiene,
En el caso de Fran Abagnale, pues él fue capturado. Y aquí hay un dato interesante que ustedes inclusive pueden revisar y que a mí desde que conocí el caso hace muchos años me ha llamado la atención. Y es que él es capturado, el FBI, en especial personal del grupo de análisis de comportamiento del FBI, perfiladores, van a hacer una labor con Frank pues, para entenderlo, para comprenderlo, pero adicionalmente busca una ganancia secundaria. Y es que él se vuelva colaborador del FBI para capturar a otros estafadores como él. Fíjense lo interesante que hace el FBI es aprovechar las habilidades, los conocimientos, la astucia de este criminal para que les ayude a capturar, a develar otros métodos de estafa similares a los que él utilizaba. Hablemos de dos estafadores más mundialmente conocidos. Ferdinand Waldo fue conocido como el gran impostor en los Estados Unidos. Su método también, fíjense, en ese común denominador, suplantación. Pero pues, a diferencia de Juan Carlos Guzmán Betancourt, Ferdinand no suplantaba huéspedes, ¿sí? No se hacía pasar como un ciudadano extranjero, ¿sí? Francés, español, inglés, alemán, no. Lo que Ferdinand hacía era suplantar gente del clero, psicólogos, se hizo pasar por psicólogo clínico, por profesor, por cirujano naval. Llegó inclusive, dice la biografía de Ferdinand, a operar o a intervenir pacientes reales sin formación médica. Qué gran habilidad neurocognitiva tenía, una memoria prodigiosa. Su motivación inclusive no era ni siquiera económica, era la satisfacción de lograr hacerse pasar o suplantar oficios o profesiones tan complejas como la de un médico cirujano. Javier Basterrica, argentino, fue conocido como el Gigoló. Ustedes ya con ese nombre pues pueden imaginarse qué tipo de estafa era la que hacía Javier Basterrica. Inicialmente una estafa emocional utilizando su encanto interpersonal dirigido a formar y establecer vínculos íntimos, a manipular de manera sistemática un perfil más cercano inclusive al depredador eh, que al estafador clásico por esa vinculación que tiene con la víctima, por la manera como se dedica a ella, la manipula, la convence y a través de esa explotación emocional obtiene beneficios materiales, económicos, en muchas ocasiones incluso parasitarios, es decir, vive de la víctima. Y de esos cuatro, si usted hace un comparativo, pues va a encontrar que el más prolijo, el que más mundo logró recorrer con sus estafas, es decir, un delincuente transnacional, uno que logró ganar millones de dólares. Es tanto que aún no se estima con aproximación cuántos millones de dólares logró estafar, hurtar, obtener por estos medios manipulativos, ilícitos, Juan Carlos Guzmán Betancourt. Y lamentablemente colombiano. Y también lamentablemente para la justicia transnacional, sí, como lo es la Interpol, que por lo menos opera en 170 países, a la fecha de hoy no se haya ubicado
no se sepa en qué está, en qué anda, con quién está Juan Carlos Guzmán Betancur, un sujeto nacido en junio, por eso también lo traje a colación, de 1976. Es decir, que a fecha de hoy cumpliría 50 años. Usted y yo podemos creerle, podemos ser presa precisamente de su impostura y de sus estafas en los miles de modalidades. Y si usted fue víctima de algún tipo de estafador de estos, incluso si fue un estafador emocional, hágamelo saber, los leo en los comentarios. Suscríbase a este canal que poco a poco y con gran satisfacción para todo este equipo que hace posible Operación Crimen, que no soy yo, sino todos los que están tras bambalinas, nos satisface ver a quien no le gusta que su proyecto crezca, a todos, a quien no le gusta ver a su hijo crecer, tener logros, a todos. Y eso es lo que con ustedes también queremos compartir en cada uno de los capítulos que les podamos ofrecer. Soy Belisario Balbuena y esto es Operación Crimen. Hasta la próxima.